corazón. Nos parecemos a esa mujer que aparece en San Juan capítulo 12, vamos allí, que es llamada María. La mujer que ungió con una libra de perfume de nardo puro, carísimo, los pies del Señor. La persona de Cristo. Fíjense, dice San Juan capítulo 12, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Qué maravilloso, qué hermoso es ser de los que llenan de perfume la vida de otros. Tal vez no estemos perdiendo de algo si no hacemos esto. Y nos perdemos de algo cuando estamos mirándonos a nosotros mismos. Y ¿saben qué? Tengamos cuidado que de tanto mirar lo nuestro, reflejemos la actitud que tenía Judas. Miren lo que dice el versículo 4 de este mismo capítulo. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Ustedes saben que el salario de un obrero era de un denario. Y fíjese cuánto dinero representaba esto. Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Decía que podemos tener la actitud de María o la de Judas. Creo que muchas veces nos robamos a nosotros mismos también. ¿Cómo es eso? Sí, nos robamos la posibilidad de ser de bendición para otros, pero también le robamos a Dios. ¿Y qué será que le robamos a Dios? ¿Saben qué? ¿Has pensado alguna vez que el hecho, has pensado que alguna vez en el hecho de que los pecados de los cristianos son peores que los de los inconversos? Te vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Has pensado alguna vez en el hecho de que los pecados de los cristianos son peores que los pecados de otras personas? Y vos me dirás, ¿por qué? Las otras personas no tienen conocimiento de Dios, viven en la oscuridad, son esclavos del pecado. La diferencia es que ellos están ajenos de la vida de Dios y vos y yo no. Ellos viven en la vanidad de su mente y nosotros tenemos, dice la palabra, la mente de Cristo. Cuando los creyentes pecan, no solo quebrantan la ley de Dios, sino que afligen el corazón de Dios. Cuando le robamos a Dios, y yo voy a dar un detalle más de lo que le podemos robar a Dios, no es dinero solamente. Afligimos el corazón de Él. Había dicho que hay oportunidades que le robamos a Dios. Podemos pensar en el pueblo de Dios, que a través del profeta Malaquías fue reprendido en el capítulo 3 de ese libro, que le había robado en sus diezmos y ofrendas. Pero antes de ese versículo, del versículo 16 creo que es, Malaquías los reprende a través del Señor y les dice, en el Malaquías capítulo 3, versículo 7, dice, desde la época de sus antepasados, dice la versión internacional, se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Y esta es la reprensión primera antes de que el Señor les diga que le habían robado en sus diezmos y ofrendas. ¿Sabe qué le dice primero? Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Yo no sé dónde estás parado hoy en tu vida, pero si Dios te está llamando hace tiempo y has endurecido tu corazón, es hora de volver. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Todopoderoso. Y volverse no tiene que ver solamente con la distancia que uno está de Dios, tiene que ver con una actitud de reconocer que lo necesitas, de reconocer que si tu vida no tiene sentido sin Dios, que tu vida no tiene un norte, que has perdido el timón, que has dejado, que estás a la deriva.
volveos a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos?, le preguntan. Y esta es una pregunta también para nosotros. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿en qué sentido también nosotros nos tenemos que volver a Dios? No solamente decía que le habían robado a Dios en sus diezmos y ofrendas. ¿Saben que también le habían robado? Le habían robado a Dios la posibilidad de tener comunión con Él, la posibilidad de que Él sea su Dios. Pienso que frecuentemente nos privamos de esta relación vertical, que también enriquece nuestras relaciones horizontales. Por eso el consejo hoy es, empezá con lo que tenés. Empezá con lo que tenés. Y dejá que el Dios Todopoderoso obre en tu vida. El relato central de este estudio está en Juan capítulo 6, vamos para allá. Del versículo 1 al 14 vamos a leer. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con los discípulos. Y estaba cerca de la Pascua y la fiesta de los judíos. Cuando alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuando querían, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Fíjense, me gustaría empezar con lo que ya tenemos. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 1 al 6. Antes de este acontecimiento, o de este milagro, mejor dicho, de la alimentación de los 5.000, el Señor le da una misión a los 12. Y dice el capítulo 9, el versículo 1 al 6, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, escuchen qué les dio el Señor. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y le dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que os recibieren, salid, que no nos recibieren, perdón, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Gloria a Dios. Jesús encomienda a los 12 y les dice que no tomen nada para el camino, pero antes le dio poder y autoridad. Ese mismo poder y autoridad está disponible también para nosotros. Y no estoy hablando de echar fuera demonios y sanar enfermedades, los cuales muchos mercaderes de la fe han utilizado para sus propios fines y egoístas. De eso podemos hablar en otro momento. Estoy hablando de ser totalmente dominados, controlados
y llenos del Espíritu Santo, y de esa manera manifestar ese poder. Porque el que te ha encomendado con una autoridad sobrenatural está respaldando lo que vos haces. Es una autoridad que ha sido delegada, que no nos pertenece, pero el Señor en su gracia nos ha hecho partícipe de ello. Qué maravilloso que es esto, hermanos. Fíjense, dice que les dio poder y autoridad. El poder es la capacidad de realizar una tarea y la autoridad es el derecho de hacerla. Jesús le dio a sus apóstoles ambas cosas. Ellos pudieron echar fuera demonios, como menciona la Escritura, sanar a los enfermos, pero el ministerio más importante que les dio fue el de la predicación del Evangelio. La palabra predicar aquí, en el versículo 2, describe a un heraldo proclamando un mensaje del rey. Y en el versículo 6 dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. En el versículo 6 quiere decir que predicar las buenas nuevas. Ellos eran heraldos, mensajeros de buenas noticias. Es lo mismo que nosotros debemos ser en este tiempo que nos toca. Mensajeros de buena noticia. Prendés el televisor, vas a internet y encontrás malas noticias de todo tipo. Nosotros somos portadores de buenas noticias. ¿Qué estamos haciendo con este mensaje que tenemos en el corazón? Hay algo que me causó curiosidad de este relato de la alimentación de los 5.000, es que los 4 evangelistas que hablan de este milagro, tres de ellos, omiten el hecho del muchacho que tenía los panes y los peces, y tampoco hablan de Andrés. Y fíjense, creo que esto se debe, algo muy personal esto, a que el interés principal de los escritores no era detallar los sucesos, sino mostrar la grandeza de Jesús y sus atributos reales como el Mesías profetizado. Pero Juan nos da un dato adicional, donde aparece un muchacho. Y ustedes saben bien que en las escrituras las mujeres, las viudas y aún los muchachos eran subestimados en ese tiempo, en esa sociedad. Y esto me hizo acordar a cuando jugaba al fútbol, cuando era chico, en un club social allí en mi barrio. Conocí a un muchacho que le decían Batata, y te quiero contar esta anécdota porque es muy graciosa, pero es muy gráfica en cuanto a lo que te quiero decir y transmitir en esta noche. Había un muchacho que se llamaba Tata y era un chico más chico que yo que estaba en otra categoría. Él iba a los entrenamientos, no era un gran jugador, pero iba a todos los entrenamientos, a todos los partidos, no se perdía nada. ¿Y saben qué? Siempre estaba en el banco, Batata. Y lo ponían de última siempre. Cuando se lesionaba a uno de los mejores jugadores, tal vez. Y una vez a su categoría le tocó jugar una final de un campeonato. Y el mejor jugador de ese equipo se lesionó. Y el único cambio que podía hacer el técnico es poner a Batata. ¿Qué hicieron? Lo llamaron a Batata. Batata era porque era gordito y morocho, ¿no? Pero fíjate que Batata entró con toda la fuerza. Faltaban 5 minutos para que termine el partido y uno de sus compañeros tira un bombazo al arco, que fue lejos del arco en realidad, no le apuntó al arco, le apuntó al arco pero salió para el otro lado. Pero Batata justo estaba parado en un lugar, alejado del arco, y cuando vio la pelota, en vez de cabecearla, se dio vuelta para cubrirse su cara, la pelota le pegó en la espalda e hizo un golazo. Es muy cómico este relato, pero hizo un gol de espalda Batata. ¿Y saben qué? Fue la estrella, la figura del partido, en esos 5 minutos de gloria que le quedaron. Su miedo hizo que él fuera después un héroe. Y así se debe sentir este muchacho que relata acá Juan. Un muchacho. Simplemente un muchacho. Y si pensamos en la vida de este muchacho, podemos imaginarnos muchas cosas, que tal vez era huérfano, que tal vez su mamá le preparó esta comida porque él tenía la intención de saber quién era Jesús y fue a su encuentro, porque tal vez podemos pensar que tal vez preparó esta comida para vendérsela a la gente. Podemos imaginarnos un montón de cosas,
cosas que no dice la Escritura, pero nos quedan abierta la imaginación. ¿Y saben qué? Decía que había un muchacho, y la vida de este muchacho aquí en la Escritura empieza con lo que él tiene. ¿Qué es lo que tenía? Panes y peces. ¿Y saben qué? Qué valioso. Yo no sé si vos valorás lo que tenés, lo mucho o poco que tenés. O sos una persona que siempre está pensando en tener más, pero este muchacho tenía eso nada más. Y fíjense, vamos a Marcos. Yo te decía que empecemos en Marcos capítulo 6, versículo 34, pero antes quiero decirte que tenemos que empezar con lo que tenemos. Debemos valorar lo que tenemos. ¿Y saben qué? También tenemos que cambiar primero nuestra manera de mirar. Tenemos que cambiar nuestra manera de mirar. Fíjense, Marcos 6:34 dice, perdón, y salió Jesús y vio dos acciones que tuvo el Señor. Salió y vio. Dos verbos que deben hacerse carne para empezar con lo que tenés. Y romper la burbuja esa del egoísmo y la conformidad. Y si salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. En este pasaje hay 4 posibles soluciones para las necesidades que se presentaban en ese momento. Vamos a leerlo hasta el 37. Y comenzó a enseñarle muchas cosas, dice el versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, dice, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan al campo y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo, él les dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Fíjense, en este pasaje decía que hay 4 posibles soluciones para la necesidad que se presentó. La primera es los discípulos sugirieron a Jesús que despidiera a la multitud. ¿Mm? Lo acabamos de leer. Jesús no estaba dispuesto a hacer eso. ¿Mm? ¿Por qué? Porque como acabamos de leer, él miraba a la gente como ovejas sin pastor. Dice que en ese momento comenzó a enseñarles. Y Jesús plantea un desafío que es el mismo que te plantea a vos y a mí en esta noche. Es el mismo que plantea a cada uno de nosotros. ¿Saben qué le dice? Denle vosotros de comer. Denle ustedes de comer. Santiago capítulo 2, versículo 15 al 17. Estaba buscando una versión de este pasaje y me llamó la atención que en esta versión aparece que Dios los bendiga. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, ahí donde dice y en paz, esta versión decía, que Dios los bendiga, abríguense y aliméntense, como diciendo, arreglate la voz. Pero dice, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Jesús le estaba diciendo, volviendo de vuelta al enfoque anterior, dale vosotros de comer. ¿Cuántas veces Dios nos muestra una necesidad en la vida de otras personas a nosotros? ¿Cuántas? A veces tenemos la posibilidad de hacerlo y no lo hacemos. O llamamos a otros para que lo hagan. Estoy de acuerdo que cuando uno no tiene las posibilidades de poder hacerlo, hay que buscar a otros que tengan la posibilidad de hacerlo, como hizo el discípulo Andrés y halló un muchacho. Pero muchas veces tenemos la posibilidad de primera mano, hermanos, para bendecir a otro y no lo hacemos. Te decía que debemos aprender a mirar a las personas y a las situaciones como el Señor las mira. ¿Es difícil? Sí, por nuestra perspectiva humana. Debemos dejarnos guiar por el Señor en estas cuestiones. Dice, allí aparece también un personaje llamado Felipe.
Y el Señor le pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman todo esto? Y Felipe veía una dificultad muy grande, una carga muy difícil para ser llevada por ellos. Pero donde nosotros vemos una dificultad, ¿eh? Jesús ve una oportunidad para mostrar su gloria y su poder. Qué maravilloso. ¿Saben de dónde? Dice, ¿de dónde? Dice. ¿De dónde? Es una pregunta que se hace desde la perspectiva humana. Es una pregunta muy común en nosotros. ¿Eh? Es un interrogatorio muy común. Es un signo de interrogación constante en nosotros. ¿De dónde? Es una pregunta que se hace desde la perspectiva humana. Pero cuando ponemos nuestros imposibles en las manos del maestro de Galilea, todo cambia. Todo cambia. Felipe propuso levantar fondos para comprar comida para la gente. O sea que lo que estamos haciendo no es nuevo, hermano. Estamos ayudando a nuestros hermanos. ¿Mm? Y la tercera solución vino de Andrés. Pero ¿saben qué? Andrés no estaba realmente seguro de cómo se podría resolver este problema. Halló a un muchacho que tenía un pequeño almuerzo, 5 panes de cebada, que quiero decirte algo acerca de esto. El pan de cebada era el de peor calidad, porque era el pan de los pescadores, el pan de los pobres, y tenía 2 peces. Y la cuarta solución vino de nuestro Señor, y fue la solución correcta. Ahora, Dios tenía dispuesto un muchacho en medio de esa multitud, pero también tenía un Andrés en medio de sus discípulos. No se habla mucho de Andrés en la Escritura. Él no escribió ninguna epístola. Sabemos que era hermano de Pedro, pero en algún momento tuvo que salir del anonimato, Andrés. Y tal vez en esta noche Dios también te esté llamando a hacer lo mismo a vos y a mí. Tuvo que salir del anonimato y hacer lo mejor que sabía hacer. ¿Qué era lo mejor que sabía hacer? Pescar. Era un pescador. Y un pescador busca y pesca. Qué hermoso es cuando la obra de Dios se entrelaza entre este tipo de personas. Unas que buscan y hallan, y otras que dan de todo lo que tienen. ¿Somos nosotros de ese tipo de personas? Me preguntaba yo. Se podría imaginar muchas cosas de este muchacho que Andrés encontró, que mencioné antes. No sabemos cuánto tiempo caminó Andrés buscando entre la multitud a este muchacho. ¿A cuántos le habrá preguntado, che, ¿tenés algo para comer vos? ¿Trajiste algún almuerzo? No lo sabemos. Tal vez estuvo preguntando durante mucho tiempo si alguien tenía alimento. No lo sabemos. Tal vez nos vemos tentados a pensar que en medio de esa multitud también había muchas personas que en su alforja o morral, que era lo que se usaba en ese tiempo, guardaban egoístamente alimentos. Como se dice en la jerga callejera de donde yo vengo, es hora de romper el canuto. Y romper en canuto tiene que ver que tenemos que sacar lo que tenemos encanutado y hacer tesoros en los cielos. Y no siempre es dinero, hermano, lo que podemos dar. ¿Eh? Cuando pensaba en esto me acordaba de mi padre. Mi padre antes de morirse era una persona que siempre sabía guardar dinero. Cuando mi papá tuvo cáncer y en 3 días se murió, estaba internado y le dijo a mi mamá, mira, te quiero decir algo. Adentro del taparrollo de la ventana hay dinero. Y así tenía dinero escondido por todos lados. Pero también después de que él murió nos enteramos que le había dado dinero a muchas personas para ayudarle. Nunca nos dijeron, che, tu viejo me prestó este dinero y te lo vengo a devolver. O sea que podemos tener las dos actitudes también, porque está en nuestra naturaleza humana también será así. Ahora, ¿cómo está la alforja de tu corazón? ¿Está llena de egoísmo o de generosidad? ¿Estaba el muchacho dispuesto a compartir sus alimentos o su almuerzo? ¿Qué te parece a vos?
Sí, estaba dispuesto. Sí lo estaba. ¿Y qué aprendemos de esto? Que Dios empieza donde nosotros estamos y usa lo que nosotros tenemos. Te lo vuelvo a reiterar. Aprendemos que Dios empieza donde nosotros estamos y usa lo que nosotros tenemos. Y demás está de decirte que todo lo que ponemos en la mano del Señor se multiplica y es de bendición. Pero también te quiero decir algo más, que todo lo que tenés y posees y lo que sos no es tuyo, es del Señor. En su misericordia y su gran amor y su gracia, Él te ha permitido disfrutarlo. Tu familia, tu trabajo, el dinero que ganás, las posesiones que tenés, los dones espirituales que Él te dio. Nada es tuyo, nada es mío, todo es del Señor. Y cuando vos tenés un entero reconocimiento de esto, te convertís en una persona desprendida. A veces, ustedes saben ver a veces esos videos donde el glaciar Perito Moreno dice que se desprende una capa o un pedazo de hielo, y es todo un espectáculo para todo el que lo ve. ¿Y saben qué? Si nosotros fuéramos tan desprendidos como ese fenómeno que sucede allí en el glaciar, podríamos bendecir a muchas más personas de las que hoy están necesitando de nuestra ayuda. O sea, tenemos que tener un corazón desprendido, tenemos que tener un corazón generoso. Y esto lo digo yo porque es lo que estoy aprendiendo en este tiempo. Y espero que todo lo que te estoy compartiendo sea de bendición para tu vida. Los discípulos hicieron que la gente se recostara en el verde. ¿Te imaginás esa imagen? Yo quiero que lo pensé por un momento. Más de 5.000 personas recostadas en las hierbas verdes de ese lugar. Y ¿saben qué? Es tremenda esa imagen. Dice que, fíjate que hoy hay un trabajo organizado. Los discípulos tuvieron que obedecer lo que decía el Señor. Dice que los agruparon de 100 y 50 y 50. Luego tomaron el pan partido, lo distribuyeron y descubrieron que tenían abundancia para todos. Quiero decirte algo, como sus siervos, nosotros somos distribuidores, no somos fabricantes. Somos distribuidores de la gracia de Dios, del favor de Él, de las bendiciones de Él. Si le damos lo que tenemos, Él lo va a bendecir. ¿Y saben qué? Nos lo va a devolver también, no para que nosotros lo disfrutemos egoístamente, sino para que lo sigamos compartiendo. También vemos aquí, en esta imagen de haber recostado a la gente en el verde, vemos al príncipe de los pastores, poniendo su sermón en acción, pastoreando a las ovejas de su prado. Marcos 6:39, mire lo que dice. Y les mandó que hiciese recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Yo quiero que te quedes con la imagen de esa película. Y qué bella imagen del Salmo 23 también. Ustedes saben que el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y la palabra es ahí, Jehová es. Es un verbo que en tiempo presente y en su original significa el Señor me está pastoreando. Qué belleza. Y lo que habla también esto es de una relación continua con el Señor. También dice la palabra me pastoreará. Significa guiar con cuidado. Guiar con cuidado. Yo te hago una pregunta. ¿Estás compartiendo la bendición de estar disfrutando de los delicados pastos y de las aguas de reposo que el príncipe de los pastores, el maestro de Galilea, por pura gracia te está ofreciendo? Entre esa multitud pasaba lo que aún hoy sigue pasando entre nosotros. Había algunas personas que estaban más interesadas en sus necesidades físicas que en las necesidades de su alma.
y se perdieron por completo el impacto espiritual de este milagro. Y su deseo fue hacer a Jesús rey. Fíjense, Juan 6, versículo 14 y 15. Vamos allá. Juan 6, 14 y 15. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El Señor no era el rey que iba a redimir a los judíos de la opresión de los romanos. Su reino no pertenecía a este mundo. Su reino pertenece a otra dimensión. Pertenece al reino de los cielos. Ellos lo querían hacer rey. Su deseo fue hacer rey a Jesús. ¿Pero para qué? Para que pudieran darle pan por el resto de sus vidas. Y es triste, porque esto sigue pasando. Hay mucha gente que se acerca al Señor por el pan y por los peces. Mira, Jesús no quiere ser rey solo de algunos aspectos de tu vida. Te lo vuelvo a reiterar. Jesús no quiere ser rey solo en algunos aspectos de tu vida. Él quiere extender su reinado en todas las áreas de tu corazón, hermano. Él quiere extender su reinado en todas las áreas de tu corazón. Te vuelvo a hacer la misma pregunta que te hice al principio. ¿Qué tenés para dar? Haciendo ahora esta evaluación que nos llevó a examinar nuestros corazones. A esta altura ya no nos hemos dado cuenta que no se trata de dinero, ¿no? Sino de examinar las actitudes, la motivación y la calidad de lo que entregamos. No vemos al muchacho dando pan amojosado y pescado en mal estado, no lo vemos en esa situación. Te hago una pregunta con un final abierto. Y no me la contestés, pensala vos, meditala y masticala en tu corazón. ¿Cuántos pedazos tomó el muchacho para llevarse a su casa? ¿Cuántos pedazos tomó el muchacho para llevarse a su casa? Por eso te decía que era una pregunta con final abierto. Saben, somos llamados a meditar y a conservar los resultados de las lecciones espirituales que recibimos del Señor y de nuestras vivencias en la vida. Cuando no lo hacemos, ¿qué pasa? Enseguida damos vuelta a la página y la lección que aprendimos donde fue puesta a prueba nuestra fe no tiene un efecto prolongado y no causa un impacto en nuestros corazones, no hay un cambio, no hay una actitud de madurez, no hay un hecho de darse cuenta, esto es lo que me enseñó el Señor. Y yo te pregunto, hermano, hermana, en esta noche, ¿qué es lo que estás aprendiendo en este tiempo de parte del Señor? ¿Qué te está mostrando a vos en lo personal, en lo íntimo, en el corazón el Señor? ¿O lo has puesto en cuarentena el Señor también? Que no sea así, hermanos. ¿Saben qué? Jesús le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para estos? Y Juan capítulo 6, versículo 6 dice que le dijo esto para probarle porque él sabía lo que iba a hacer. Hay personas que buscan explicaciones por todos lados. Mira, Jesús no está obligado a darte explicaciones, pero siempre hará lo mejor para nosotros. ¿Escuchaste? Jesús no está obligado a darte explicaciones de lo que hace, pero siempre Él va a hacer lo mejor para nosotros. Y volviendo al punto de recordar las experiencias de fe, las personas dicen que comieron hasta saciarse, todo lo que se le apeteció comieron, y los pedazos que sobraron de pan y de peces llenaron 12 cestas. Qué número significativo este, ¿no? 12 eran los discípulos. O sea que le quedó una canasta para cada discípulo. Pero no
solamente para, mira todo lo que sobró, una canasta en la experiencia espiritual caminando con Cristo. ¿Saben qué? Cuando ellos tendrían más adelante que enfrentar desafíos mayores, se acordarían de ese episodio. Lo triste, hermanos, que nos sucede muchas veces, que nos olvidamos de lo que el Señor nos ha hecho en nuestras vidas. Y no estoy hablando de la cruz solamente, estoy hablando de ese proceso en el camino donde Él estuvo mostrándote su poder, mostrándote su favor, mostrándote su gracia, bendiciéndote, aun cuando vos y yo no lo merecemos. A eso me refiero. ¿Cuántas veces hemos recibido canastas llenas de parte del Señor? Y la hemos subestimado, no la hemos valorado como se merece. Lo hemos tomado como algo más que hemos recibido de Dios. Yo quiero animarte en esta noche a que empieces a valorar todo lo que el Señor te da. Y tengas un corazón agradecido. Porque la gratitud se cultiva también, hermanos. Y un corazón agradecido es el que honra a Dios también. Un corazón lleno de gratitud pone a Dios en primer lugar siempre. Y si queremos aprender a valorar lo que tenemos que aprender a valorar lo que ya tenemos, que es mucho más que lo que nosotros merecemos. Tenemos a Jesús en nuestras vidas. No porque vos y yo seamos importantes o privilegiados, porque haya algo notable en nuestras vidas, sino porque Él se dignó a mirar nuestra condición y vino a llenar la alforja de nuestro corazón de su amor. Su presencia vino a nuestras vidas, nosotros no lo buscábamos. Quiero terminar con esto y decirte que debemos aprender a tener en gran estima todas estas cosas. Si querés ser de bendición para otros, tenés que aprender a apreciar la bendición que has recibido. Sea material, sea espiritual. Sabemos que todas esas cosas provienen del Señor. Santiago decía, toda dádiva proviene de lo alto, del Padre de las luces, de donde vendrá Cristo. Que el Señor te bendiga en esta noche y que pienses que Él es el modelo perfecto de dar. Porque Dios, el Padre, dice que de tal manera dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree tenga vida eterna y no se pierda. El ejemplo mayor que tenemos de dar o de dones que hemos recibido de Dios es la presencia de Cristo en nuestra vida, es su sacrificio en la cruz, es su entrega por nuestros pecados, es su vida rendida por amor a vos y a mí, es su entrega incondicional, amorosa. Él pasó vergüenza y dolor por vos y por mí. Ahora, siempre me pregunto lo mismo cuando me toca enseñar la palabra de Dios. Marcelo, y ponele tu nombre vos también a esto. ¿Qué vas a hacer con lo que aprendiste esta noche? Que la palabra de Dios sea fructífera en cada uno de nuestros corazones. Que Dios los bendiga, hermanos. Oramos. Amado Padre, gracias te damos en esta hora. Agradecemos todo lo que tú nos das, Dios. No somos dignos de tanto amor, de tanta misericordia, de tanta gracia. Miramos para atrás en nuestra vida y vemos cómo nos has bendecido durante todo este camino, Dios. Y tal vez no lo merecemos, pero no estamos aquí por merecimientos. Estamos aquí delante de tu presencia por tu misericordia, Señor. En esta noche, Señor, queremos pedirte que tu palabra nos ayudes a ser, nos ha ayudado a ser generosos,
a poder mirar y aprender a mirar como tú miras a las personas, como tú amas a las personas. Eso eres el ejemplo y el modelo perfecto para eso, Señor. Quita todo egoísmo que haya en nosotros. Despójanos de todo orgullo, Señor. Que seamos, Señor, como la iglesia primitiva, que tenían todas las cosas en común. No solamente tenían al mismo Dios, sino dice tu palabra que ninguno padecía necesidad, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser un canal de tu amor, de bendición para otros, a llevar el Evangelio de Cristo a otros corazones, Señor. Danos en esta noche la luz para poder comprender y actuar en consecuencia de lo que tú has hablado a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.